en su tiempo son para estos días, estos últimos tiempos. Y en el capítulo 47, ya casi por concluir el libro, de hecho la última visión que tiene el profeta Ezequiel, encontramos una especialmente simbólica para estos días, y muchos conocen esta visión del gran río que fluye del trono de Dios, pero vamos a leer y considerar brevemente en esta tarde. Pueden seguirlo en su Biblia, o bien aquí en las pantallas también vamos a tener los pasajes. Escribe el profeta: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Esto no son 1000 tacaños, ¿sí? Esto es una medida, aproximadamente 450 metros, 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y brincando adelante al versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí vemos un río fluyendo de la presencia de Dios, del altar de Dios, de su trono, y va creciendo por etapas. Y eventualmente nos describe una situación donde hay muchos peces, hay sanidad, hay vida. Y es un cuadro, creo yo firmemente, de avivamiento, de lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos días. Ahora, obviamente puede tener mucho simbolismo y distintas interpretaciones, no pretendo que esto sea la única, pero quiero considerar algo de simbolismo que podemos hallar en este río. Primero dice que midió 1000 codos y empezó a caminar el profeta, y subió el agua hasta los tobillos. La primera etapa era agua cubriendo, lavando sus pies. ¿De qué nos pudiera hablar esto? Bien, quisiera pasar al Evangelio de San Juan, capítulo 13, donde creo que nos va a poder ayudar a entender uno de los simbolismos que pudiera tener agua hasta los tobillos. En Juan 13 es donde encontramos la escena donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos, y cuando llega con Pedro, como era de esperarse, se complicó la cosa. ¿Sí? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies. Digo, ya si se trata de tener parte conmigo, pues un baño completo, ¿no? Sino también las manos y la cabeza. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Refiriéndose a Judas, nos aclara más adelante. Entonces aquí Jesús está diciendo: tú eres limpio, tú eres lavado, tú eres salvo, pero es necesario en tu diario caminar lavarte los pies. Ahora, ahí era un acto de servicio que se acostumbraba en esos tiempos, pero aquí también nos está revelando
que también era un acto de limpiar, de purificar. Nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido lavados por su sangre, somos limpios, pero ¿cuántos saben que en el diario caminar a veces nos ensuciamos los pies? A veces hay detalles en nuestra vida que no agradan a Dios, que no son parte de su perfecta voluntad para nosotros, y es absolutamente menester que estemos caminando en el río que va limpiando, lavando nuestro caminar, nuestra vida cotidiana. En Lucas 9:23, Jesús nos ayuda a entender un poco este concepto de ser purificado diariamente. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué tan seguido? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Negarnos a nosotros mismos. Es la decisión diaria de negarnos a nuestros caprichos, a nuestra tendencia carnal y decidir y escoger la obediencia. Diariamente dice el Señor que tenemos que hacer esto. Somos lavados en su sangre. Sin embargo, Él quiere que estemos caminando diariamente en obediencia, en pureza. Entonces, tenemos que tomar una decisión diariamente en esas aparentemente pequeñas decisiones. Es donde se determina si yo estoy caminando en obediencia o si yo me voy alejando. Pueden parecer pequeñas, pero cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, cuando más bien le entramos a lo carnal, nos vamos a ir poco a poco, paso a paso, alejándonos de la perfecta voluntad de Dios, del corazón de Dios, hasta encontrarnos en serios problemas. Pero si hacemos el hábito, la disciplina de diariamente lavar nuestros pies, diariamente decir no a la tentación, diariamente rechazar la tentación y decir no, y no ver eso, no escuchar aquello, no participar en lo que bien sabemos que no agrada a Dios, vamos a poder caminar en pureza. Y es un caminar. Y saben, para ello necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el río. No es suficiente solamente en nuestro esfuerzo personal. Necesitamos la llenura, la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar, nos va a inquietar. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Ser lleno del Espíritu Santo también tiene una aplicación sumamente práctica en nuestro diario vivir. El Espíritu nos inquieta a sentir que por ahí no debo meterme. Ahora me toca a mí obedecer ese impulso, esa inquietud del Espíritu y andar conforme al Espíritu. Luego me va a impulsar así involucrarme, así hacer cosas buenas que Él tiene. Y yo tengo que decidir diariamente obedecer y caminar, andar en el Espíritu. Efesios 4, 29 y 30. Nos habla de un área, obviamente, el caminar en el Espíritu, el caminar en santidad, en pureza, tiene tantas aplicaciones, hay tantas áreas de nuestra vida donde llega la tentación, pero yo quiero enfatizar una solamente, porque creo que es la que más nos afecta o entre las que más nos afectan. Como cristianos y sobre todo los que son ministros, esta área cómo nos afecta. Dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algo que contrista al Espíritu y lo aleja de nosotros es que salga palabra corrompida de nuestra boca, palabra que no edifica, que no da gracia a los oyentes. Y esto es una verdadera lucha, porque la tendencia en nosotros es dejar salir todo por la boca, ¿sí? Palabras pueden ser cosas de doble sentido, pueden ser medias verdades, engaño. ¿Y saben qué es lo que más tiende a salir a veces de nuestra boca que no agrada a Dios? La crítica. La crítica. Oh, es tan sabroso el chisme y la crítica, ¿verdad? Así que es algo con lo cual yo creo prácticamente todos luchamos. Pero ¿saben qué? Necesitamos buscar la llenura, la ayuda del Espíritu Santo y tomar una determinación. Yo voy a negarme a mí mismo, yo voy a tomar la decisión: hasta aquí, basta ya, no voy a permitir lo que contrista al Espíritu en mi vida. Porque ¿saben qué? Si quiero que el río suba a nado, si quiero ver el río en avivamiento, tiene que cubrir mis pies primero. No puede brincarse esta etapa. Primero tiene que lavar mis pies. Tiene que haber pureza en mi manera de hablar, en mis actitudes, si voy a ver ese río seguir subiendo. Pues Pedro aprendió. Años después él fue inspirado a escribir en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Saben? Nuestra más grande motivación debe de ser: quiero ser santo porque mi Señor es santo, mi Dios es santo, y yo no quiero nada en mi vida que no le agrada, nada en mi vida que le ofende. Él es santo, por lo cual yo voy a buscar ser santo. Y yo voy a pedir: Señor, cubre mis pies, lávame, purifícame, transforma todo lo que hay en mí que no te agrada. Y cuando cubre nuestros pies, entonces el río puede seguir subiendo. Lo siguiente que vemos en el profeta es que el río subió a las rodillas. Ahora, el estar arrodillado nos habla de una posición de humildad, de dependencia, de rendimiento delante de Dios. Y cómo necesitamos aprender esto y cómo lo necesitaba aprender nuestro amigo Pedro. Sí, en Mateo 16, versículo 16 y 17, leemos: respondiendo Simón Pedro dijo a la pregunta de quién eres Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, ya me imagino a Pedro en ese momento. Sí, muchachos, ¿escucharon? Esto me lo reveló el mismo Padre, para que me pongan atención ahí cuando doy instrucciones. Sí, Pedro se sentía pero como Tarzán mismo, ¿verdad? Él fue y fue usado, fue portavoz de Dios en ese momento para declarar que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero mismo capítulo, o sea, un ratito después, fíjate lo que pasa, versículo 22, aquí mismo en Mateo 16. Entonces Pedro,
tomándolo aparte, cuando Jesús dijo que iba a la cruz, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a regañar a Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De repente, de portavoz de Dios, Pedro pasa a ser portavoz de Satanás mismo. Así le dije a Jesús: apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo es posible que en un momento está hablando la revelación del mismo Padre y ahora, según Jesús, está hablando las palabras del diablo? Creo que le pasó algo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Se confió en sí mismo. Vio que Dios lo había usado para hablar la gran declaración, la revelación de quién era Jesús. Pues ahora sintió que cada vez que abría la boca, él iba a estar trayendo la misma palabra de Dios. Pero no es así. No fue así y no es así en nuestras vidas y ministerios. Si Dios nos ha usado, debemos dar gracias a Él, pero eso no es una garantía que cada vez que nos paramos vamos a estar fluyendo ungidos poderosamente. No, Señor, no podemos confiarnos. Tenemos que volver a nuestras rodillas y reconocer: Señor, si tú no me unges, si tu gracia no fluye por mi vida otra vez, solo voy a meter la pata, como Pedro. Yo tengo que vivir en una constante dependencia en Él y no confiarme en victorias del pasado, en logros del pasado. Doy gracias a Dios por ellos, pero sigo reconociendo: fueron por su gracia, y el día de mañana, si voy a ser usado otra vez, será por su gracia nuevamente. No me puedo confiar, más bien tengo que confiar en Él solamente. Es sutil caer en esta autoconfianza, depender de nuestros talentos, de nuestra experiencia. Sí, Dios nos ha dado talentos, pero no es suficiente. Necesitamos su gracia, necesitamos su unción. Hay muchos que ponen la vida en piloto automático, ¿sí? Están fluyendo, tal vez tienen años en el ministerio y es bien fácil que la cosa empieza a ser rutinaria y a piloto automático. Yo ya sé cómo hacer esto, yo ya sé muy bien cómo predicar, yo sé cómo ministrar y ahí voy. Sutilmente, de repente estoy haciendo las cosas por rutina, porque así siempre las he hecho. Y de repente hacemos cosas que ya ni siquiera están dando fruto, pero porque hace unos años daban fruto, pues las sigo haciendo. No, debemos de reevaluar lo que hacemos y ver que de veras está dando fruto, que realmente es parte del plan de Dios para hoy en nuestra vida y ministerio. Y hoy está recibiendo de su unción nuevamente. ¿Saben? En lo natural, la concepción viene de la intimidad. Cuando hay intimidad en una pareja, es cuando se concibe la vida. Pues es igual en lo espiritual. Si queremos vida en nuestra relación con Jesucristo, queremos vida espiritual, vida en nuestro ministerio, tiene que haber intimidad. Tenemos que estar de rodillas, entrando a su presencia, conectándonos con Él, que es la fuente de toda unción, de todo poder, de toda revelación. Y en esa intimidad con Él, en su presencia, va a haber vida. Él va a dar a luz sueños, va a dar a luz sus propósitos y su poder. Pero sin intimidad no hay vida. No hay vida. Yo quiero animarte. El hecho de que estás aquí demuestra que tienes hambre de Dios. Qué bueno, pero sabes, yo quiero animarte en tu diario vivir.
Tenemos que tener más que congresos y aún más que nuestras reuniones dominicales. Tiene que ser un diario, una diaria búsqueda de su presencia, de estar a solas con Él, de tener un momento donde le adoramos, donde estamos quietos delante de Él, donde abrimos la palabra no para tratar de acabarla lo más rápido posible, pero solo meditar en un breve pasaje, estar en intimidad con Él. Nunca dejamos de necesitarlo. Al contrario, lo necesitamos cada vez más. Es tan importante. En nuestra búsqueda, en nuestros tiempos a solas con Dios, saben, algunos cometen un error. Se imaginan que cada día va a ser como la revelación del Apocalipsis o algo, que van a sentir escalofrío, que van a sentir como que están en un congreso. No, la mayoría de los días son secos, son rutinarios. La mayoría de los tiempos a solas con Dios, así me pasa y así he leído de grandes hombres de Dios, y no te hagas, así es también contigo, son secos. No hay la gran revelación, no hay el escalofrío, pero ¿sabes qué? Estamos sembrando en nuestra vida espiritual. Y si vamos a ver cosecha, si vamos a ver grandes cosas, tenemos que sembrar en lo secreto. Ahí a solas con Dios. Dios quiere verte en lo secreto para respaldarte en lo público. Oh, y estamos ahí sembrando, pero ¿sabes qué? De repente llega uno de esos momentos que sientes su presencia. Oh, que tu adoración penetra hasta el cielo. Que lees un pasaje y de repente, aunque lo has leído antes, te pega, te penetra. Sientes que Dios te está hablando. Oh, y valió la pena. Valió la pena el tiempo de espera, el tiempo de siembra para esos momentos y para el desarrollo y crecimiento que está sucediendo dentro de nosotros, tal vez sin nosotros poder ni siquiera percibirlo, pero está sucediendo. Repito, Dios espera que estemos con Él en el lugar secreto para que Él esté con nosotros en el lugar público, porque hay muchos ministros que como que se olvidan de esto y de repente les toca predicar y ahora sí, Señor, úngeme, Señor, ayúdame, ahora sí queremos su presencia. Pero hay que estar buscándola toda la semana, no solo domingo justo antes de subir a predicar. Así no se vale. Dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio de nuestros horarios tan ocupados, tan acelerados, tenemos que volver a esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El gran misionero pionero Hudson Taylor, uno de los más grandes misioneros de la historia, anhelaba más intimidad con Dios. Y él escribe: oré, agonicé, ayuné, me esforcé, hice resoluciones, leí la palabra con más diligencia, busqué más tiempo para meditar, pero todo sin causar el efecto deseado. En eso recibió una carta de un amigo que decía algo que voy a leer, muy sencillo, pero Hudson Taylor dice que transformó su vida. Lo que le escribió su amigo fue: amistad con Dios no viene tanto de esforzarse en la fe, sino de reposar en el que es fiel. Lo voy a repetir: amistad con Dios no viene tanto de esforzarse en la fe, sino de reposar en el que es fiel. Tenemos que reposar, depender, confiar continuamente en el que es fiel y saber que de Él va a fluir el poder, de Él va a fluir la sabiduría, de Él y solamente de Él. Muchos años después de su metida de pata, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió
en Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, unas palabras poderosas para nosotros. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, fíjense, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillémonos ante su poderosa mano, reconociendo que Él es el que me va a levantar y utilizar en su perfecto tiempo y en su perfecto plan. Y no voy a depender de mí, voy a estar de rodillas dependiendo de Él. El río a las rodillas, sacando todo orgullo, toda autosuficiencia y autoconfianza de nuestra vida. Si no llega allí, no puede seguir subiendo, no puede subir más si todavía estamos dependiendo de nosotros mismos. Pero cuando llega ahí, entonces sí puede subir al siguiente nivel, que el profeta describe como agua a los lomos. Ahora, los lomos, ahora el agua está cubriendo la parte de reproducción del cuerpo humano, y somos llamados a reproducirnos espiritualmente. Sí, en lo natural ya todos cumplieron demasiado bien. Reproducirnos espiritualmente, dar fruto. La gran comisión nos llama a ir y a ser discípulos. En Lucas 5:10, Jesús lo dijo de esta manera a Pedro y sus compañeros. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres, o sea, pescador de almas. Y este sigue siendo el llamado para nosotros como individuos y como iglesias: ser pescador de almas perdidas. Ahora, él dijo esto justo después de un incidente de lo cual podemos aprender mucho. Ahí mismo en Lucas 5, empezando con el versículo 4, leemos: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, es Jesús hablando: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Ahora, Pedro, como saben, era un pescador profesional. Él sabía que se pesca cerca de la orilla y se pesca de día. Y sin embargo, él, usando sus estrategias, no había logrado nada. Y Jesús le dice hacer algo que va totalmente en contra la lógica de un pescador: boga mar adentro, donde es menos probable, y ahorita de día echa la red otra vez. Y aquí en estas aguas donde estuviste toda la noche sin nada. Esto era contrario de la sabiduría, de la pesca y del conocimiento humano. Sin embargo, Pedro tuvo la sabiduría de decir: sin embargo, en tu palabra echaré la red. Y este es un llamado a nosotros. Nosotros necesitamos seguir echando la red, buscando alcanzar a los perdidos, pero tenemos que hacerlo en el poder y palabra de Dios. Algunos están encerrados en estrategias del pasado que no están dando fruto, no están dando resultado. Y Jesús ahora te dice: boga mar adentro
Yo te voy a llamar a nuevas estrategias, a nuevos parámetros, una nueva manera de hacer las cosas que te puede parecer ilógico. Tal vez no lo vas a entender, pero tienes que obedecer y echa la red y tú verás cómo voy a llenar esa red de peces. ¿Cómo te voy a ser pescador ahora de hombres, de almas? Y yo declaro en el nombre de Jesús que si nosotros lo haremos, se llenarán nuestras redes de personas, de almas, de tal manera que casi se va a hundir nuestro barco, que es nuestra congregación. Tanto que dicen que tuvo que acercarse a otro barco y le tuvieron que pasar peces. Tanto que ya no caben en nuestras congregaciones y le estamos hablando a nuestros amigos pastores de la ciudad: oye, toma algunos de estos, ya no sé qué hacer con tantos. Pero tenemos que echar la red. ¿Saben? Creo que hay personas y hay iglesias que se han encerrado en sus cuatro paredes y han dejado de echar la red hacia afuera. Han dejado de ir tras los perdidos. Pero la gran comisión sigue vigente, sigue siendo nuestro llamado. Algunos nos hemos vuelto fríos, indiferentes. Y Señor, yo te pido que hagas arder en nuestro corazón pasión por las almas. Pasión por las almas. Pasión por las almas. Si tú reconoces que te falta, pídele también. Pidamos que Él haga arder en nosotros lo que arde en su corazón. Y que busquemos echar la red. Que no dejemos de ir tras los perdidos y que estemos abiertos a los planes, ideas innovadoras, diferentes, frescas que Dios traerá para ir tras ellos. Ir, boga, mar adentro y echar la red. Este es uno de los grandes propósitos de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8 lo declara: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, queremos más de su poder, pero uno de los grandes propósitos es para ser llenos, para ir por los perdidos. Y si no lo vamos a usar para ello, si no vamos a tener un corazón para alcanzar a otros, yo siento que Dios de repente dice: ¿para qué te doy más poder? Nomás para sentir escalofrío, no es para ello. Oh Señor, denos tu corazón para los perdidos, para seguir echando la red. Fue Pedro que al final de su vida escribió con pasión en 2 de Pedro: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto va a ser otra clave, lo creo firmemente. El río no subirá a nado si no hay pasión por las almas en nuestro corazón. Si no vamos a canalizar el poder de Dios para ser testigos en todos los lugares a nuestro alrededor. Si el río no cubre nuestros pies en santidad, no seguirá subiendo. Si no cubre nuestras rodillas en humildad y rendimiento y dependencia en Él, no seguirá subiendo. Y si no cubre los lomos con un corazón para reproducirnos, para alcanzar a los perdidos, tampoco seguirá subiendo. Oh, pero cuando sí llega allí, entonces subirá a su cuarto y última etapa que describe Ezequiel, que es el río que no se podía cruzar sino a nado, tan alto que ya no podías pisar con los pies. Ahora uno no tiene el control, la corriente del río tiene el control y lleva a uno. Y esto es lo que anhelamos para nuestras iglesias, o debemos anhelar para nuestras iglesias, que llegue el momento que ya no tenemos el control total del programa, sino que el Espíritu Santo viene y hace lo que quiere como si fuera el Señor, porque lo es.
Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro estaba tan desanimado que volvió a la pesca, no de hombres, de peces. Jesús lo guió en un momento donde básicamente se arrepintió, afirmando su amor por Jesús 3 veces. Lo estaba purificando, era el río a los tobillos. Luego en Hechos capítulo 1 encontramos a Pedro y los otros 120 en el aposento alto, de rodillas, buscando, orando, reconociendo que no iban a poder hacer la obra de la gran comisión si no fuera por el poder del Espíritu Santo. El río a las rodillas. El siguiente capítulo, Hechos 2, se derrama el Espíritu Santo, son llenos, son emborrachados con el Espíritu, los acusaban de ser borrachos, hablaron en otras lenguas. Pedro se levanta y predica y 3,000 personas vienen a los pies de Jesucristo. Gran cosecha empezó a verse, río a los lomos. Y luego lean conmigo Hechos 5, versículo 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es río a nado, sanidades, milagros, prodigios, y viniendo de lejos las personas para ver la obra de Dios. Oh, y no solo sucede en los días bíblicos. En 1954, el Comité de Pastores de Buenos Aires invitaron a un evangelista conocido de Estados Unidos. Él no pudo ir, por lo cual mandaron a un total desconocido llamado Tommy Hicks. Cuando él llegó, el comité había alquilado un auditorio para la campaña, cupo de 2,500 personas que pensaban que era mucho más que suficiente. Tommy insistió que se requería un estadio. Después de insistir y presionar, al fin el estadio Atlanta, con una capacidad para 25,000 personas, fue alquilada. Desde un primer momento Dios comenzó a mostrar su poder, y aunque al principio era poca gente, las buenas noticias se difundieron rápidamente a medida que Dios manifestaba su amor y compasión con poder de sanidad. Poco después, multitudes mayores aparecieron para ver y oír a este obrador de milagros, como lo llamaban. Pronto los sugieres estaban trabajando turnos regulares de 12 horas y las gradas eran ocupadas varias horas antes del horario programado para la apertura de los cultos. Con la finalidad de complacer a la muchedumbre que tenía que quedarse afuera, altoparlantes fueron instalados alrededor del estadio, pues todas las veredas estaban llenas. Cuando el evangelista predicaba un simple sermón sobre Jesús, ya que no era un gran orador, las multitudes respondían: queremos a este Jesús como nuestro Salvador y Sanador. Cuando la oración de fe fue dicha, el evangelista clamó: suelten su fe, hagan lo que no podían hacer antes. Hubo movimiento en todas partes. Las muletas abandonadas fueron levantadas en el aire. Algunos dejaron abandonadas sus sillas de ruedas y otros gritaban: puedo ver. Cientos de personas observaban y estaban asombradas, conmovidas, llenas de esperanza. Finalmente, debido a la sobrecarga de la multitud, se consiguió el estadio más grande de ese día de Argentina, el Huracán, con capacidad para 60,000 personas. Nunca se había llenado antes con ningún evento, ni deportivo ni político, y ahora un desconocido predicador del evangelio se había atrevido a llenarlo. El presidente del Club Atlético Huracán afirmó públicamente que él nunca había visto semejante asamblea de personas en toda su vida. Estimó que habría por lo menos 80,000 personas en cada rincón disponible del estadio. El diario inglés El Heraldo publicó que la policía estimaba que en las 50 noches
de reunión en conjunto, alrededor de 6 millones de personas habían asistido. El estadio estaba colmado. Cada noche ni siquiera quedaban lugares para estar de pie y continuaban viniendo hasta que un gran mar humano se reunió en las manzanas alrededor del estadio en toda dirección. Las puertas se cerraban una hora antes de que comenzaran los cultos, pero los mensajes alcanzaban a las masas que estaban afuera a través de los altoparlantes. El poder sanador de Dios tocaba afuera a quienes esperaban. El diario inglés de Buenos Aires estimó que la multitud cada noche llegaba a cerca de 150,000 personas y empezó a alcanzar a personas de influencia. La esposa del vicepresidente de Argentina hacía reuniones diarias de oración y estudios bíblicos en su hogar. Una de las mujeres más ricas de Argentina se había convertido y seguía el evangelio. El gobernador de Mendoza, su esposa y suegra fueron todos sanados y testificaron abiertamente sobre el poder de Dios. Y si Dios lo hizo ahí, ¿cuántos creen que lo puede hacer en México? El río ha nado. Necesitamos buscar y clamar y esperar y confiar y no dejar de buscar y clamar por un gran avivamiento. El río de Dios fluyendo y subiendo y creciendo ha nado. Dios quiere hacerlo otra vez. Dios quiere hacerlo otra vez. Es una obra en conjunto, Dios y nosotros. El ángel midió, puso el río delante del profeta, el profeta caminó. Hay unos que quieren que Dios lo haga todo. Dicen, si es de Dios, va a venir y se va a desatar solo. Y yo no tengo que buscarlo, no tengo que pedirlo, no tengo que hacer nada. ¿O no? El profeta tuvo que caminar, tuvo que avanzar en el río. Pero el profeta no podía crear el río. Hay otros que quieren prácticamente, a veces con buenas intenciones, pero prácticamente crear el río de avivamiento, producirlo. Y de repente están en un pequeño chapoteadero y dicen que están en el océano. Tranquilo. Esperemos la obra soberana de Dios. No necesita de nuestras exageraciones para ayudarle. Pero sí tengamos una actitud de búsqueda por más de Él, ni pasivo, ni exagerando y creándolo nosotros en nuestras fuerzas como si fuera posible, sino como el profeta buscando el río. Y cuando Dios mide, andando, caminando sobre lo que Dios está haciendo, avanzando en ello para que vaya subiendo ese río. Y Dios quiere derramar avivamiento sobre nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestra nación. Termino con Isaías 43, versículo 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es su promesa, ríos en el desierto. Si tú lo anhelas, ponte de pie. Oh, vamos a pedirlo en esta hora. Yo quiero que vamos a pedir por cada una de estas áreas, de estas etapas de crecimiento. Primero, el río a los pies, la pureza. Oh Espíritu de Dios, venimos delante de ti pidiendo, derrama tu río de purificación.
Purifica mi vida, purifica mi mente, mis actitudes, purifica mi boca, mis palabras, Señor. Yo no quiero poner ningún estorbo, ningún impedimento al fluir de avivamiento en mi vida. Oh, mi iglesia, Espíritu Santo, purifícame. Oh, ahora Él no nos va a purificar si no reconocemos nuestro pecado. Toma un momento para reflexionar. ¿Cuál es ese punto débil? Esa debilidad, esa tendencia carnal con la cual luchas, con la cual lucho. Confiésaselo a Él: Señor, perdóname. Tal vez es mi forma de hablar, tal vez es crítica, tal vez es mentira, tal vez son mis ojos, son cosas que veo que no debo. Tal vez es orgullo, materialismo, qué sé yo. Entrégaselo a Él: Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero volver a casa igual, Espíritu Santo. Yo reconozco y me arrepiento de mi pecado. Cubre mis pies con tu río, Señor. Lávame. Y transfórmame. Cámbiame desde mi interior, desde mis motivaciones, mis actitudes, aquellos pensamientos que nadie conoce. Desde ahí, Espíritu de Dios, ven, empieza a fluir, empieza a transformarnos. Y el río, Señor, te pedimos el río a las rodillas. Oh, Señor, perdón cuando hemos puesto la vida en piloto automático, cuando hemos vuelto nuestra relación contigo rutinaria, cuando nos hemos confiado en nuestras fuerzas o talento o experiencia. Perdónanos, Señor. Señor, queremos el río a las rodillas. Reconocemos nuestra dependencia en ti. Dependemos de ti. Dependemos de ti. Nos rendimos a ti. No podemos sin ti. Es solo tu gracia y tu poder que nos da la habilidad de ministrar. Me rindo a ti, me rindo a ti. Espíritu fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Espíritu fluye en mí. Me rindo a ti. Oh, nos rendimos, Señor. Me rindo a ti. Te necesitamos. Espíritu fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Espíritu fluye en mí. Oh, ven como un río. Ven como un río fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria, verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. Oh, Señor, y que el río suba a los lomos. Señor, yo pido que pongas una nueva pasión por las almas en mi corazón. Señor, perdona la frialdad que ha entrado en mí y
y pon un nuevo fuego y pasión por las almas perdidas. Oh, dame tu corazón que tanto amó al mundo que dio a su único Hijo. Oh, que arda en mí, pasión por las almas. Oh, Espíritu de Dios. Oh, más, pídele, dame tu corazón, Señor Jesús. Oh, lleva la paja, lleva la indiferencia, lleva la apatía. Oh, Espíritu de Dios. Oh, ven como un río, fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria, verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. Ven como un río, fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria, verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. Coge manos con la persona a tu derecha y tu izquierda y vamos a pedir el río anado, avivamiento desatado, el poder de Dios fluyendo. Espíritu de Dios, ven, trae el río anado, aviva tu obra en estos tiempos, en medio de estos tiempos, hazla conocer. Oh, avivamiento. Más, Espíritu de Dios, más. Oh, fluye, Espíritu Santo, rasga los cielos y manda la lluvia temprana y tardía sobre nuestra tierra, sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, no queremos ser los mismos, necesitamos más de ti. Señor, haz llover sobre esta tierra, rasga los cielos. Haz llover. Las fuentes del cielo, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover.
invito a levantar tus manos hacia el cielo y pide esa lluvia para tu vida. Señor, yo quiero avivamiento en mi vida. Yo no quiero ser el mismo. Oh, yo quiero ser un apasionado por Dios. Aviva tu obra en mi vida, Espíritu Santo. Manda tu lluvia sobre mi vida, mi corazón. Oh, avívame, despiértame, enciéndeme en el fuego de tu Espíritu, Señor. Quiero más y más y más y más. Oh, sumérgeme en tu río. Sumérgeme en tu río, Espíritu de Dios. Transforma mi vida. Te necesito, te anhelo. Oh. Podemos no aplaudir. Ese no es un tiempo a aplaudir. Ese rompe el espíritu. Algunos están atados en que creen que tienen que ser tocados por alguien para recibir lo que han anhelado. Eso no es verdad. Estamos en un tiempo en la iglesia mexicana que va a ser imposible tocar a la gente. Las multitudes van a crecer y crecer y crecer. Ya tiempo atrás me ha dado visión de baldíos llenos, lote baldíos tremendos de miles y miles y miles y miles. Entonces en ese precioso momento reciba, no espera ser tocado, reciba, rompe la barrera de pensar que alguien te tiene